Saludamos al doctor Sebastián López, académico, profesor de Derecho Constitucional. Doctor López, nos encontramos con un caso que ha sacudido realmente los cimientos de Ecuador, el caso Metástasis, y quisiera iniciar este diálogo preguntándole sobre las conclusiones que van dejando las evidencias presentadas por la Fiscalía respecto a estas oscuras relaciones entre el narcotráfico, la política y estamentos de gobierno. Muy buenas tardes con todos. Querido Gustavo, es vergonzoso, permítame empezar diciendo esto, es vergonzoso ver cómo el poder político se ha vinculado con los poderes de la mafia y ver cómo a partir de las acusaciones de la señora fiscal general del Estado, vemos cómo se van extendiendo esta red de narcopolítica, digamos, de narcoestado hacia los lugares menos pensados, desde los órganos jurisdiccionales, los órganos políticos, algunas abogadas y abogados en libre ejercicio, y hoy vemos acusaciones de toda naturaleza que tienen que ver con el tema de la mafia y la narcopolítica dentro del Estado. Recién la fiscal general del Estado, fíjese usted, querido Gustavo, cómo ha hecho una acusación que debería causar estupor en cualquier Estado democrático. Ya no solo que se da cuenta de amenazas a servidoras y servidores públicos, cualquiera sea este su rango, sino que hoy la propia fiscal general del Estado ha denunciado que su vida corre peligro. Y esto da cuenta, efectivamente, que estamos hasta el tope de la mafia en el Estado ecuatoriano. Esperamos que esta actitud valerosa de la fiscal general del Estado, sumada a una actuación diligente en el marco de un debido proceso, y esperamos también que la actuación de los jueces de la Corte Nacional sea una actuación limpia, una actuación transparente, a efectos de que se pueda conocer, procesar y juzgar a todos los responsables en este conocido caso Metástasis. Adicionalmente a esto, la fiscal ha hecho mención y textualmente hizo una pregunta cuando comparecía ella también por este caso, este día miércoles en la capital de la República. Hacía la pregunta: ¿quién manda en la organización política? No mandan los líderes que están prófugos en Bélgica, manda Javier Jordán, que está prófugo en Miami. Estos nexos que sugiere, asevera la fiscal, pues está dentro de un connotado caso, realmente son preocupantes por los alcances que ha tenido el narcotráfico para poder establecer relaciones muy cercanas con estamentos altos de poder. Sobre todo lo que preocupa, querido Gustavo, es lo que usted ha afirmado acá, los alcances que ha tenido el narcotráfico en el caso ecuatoriano. Personajes de la política ecuatoriana, partidos o movimientos políticos vinculados, han aparecido ya chats que se han hecho público en donde se hace mención a algunos agentes de la Asamblea Nacional, otros líderes políticos dentro del Estado, repito, partidos políticos, y esto es lo cuestionable, ¿no? Yo creo que esto no terminará ahí, lamentablemente, querido Gustavo, y habrá que ver cuándo tocamos fondo con este tema del caso Metástasis. Yo creo que seguirán apareciendo, fíjese la vinculación que ha hecho recién el día de ayer la fiscal general del Estado, ha hecho extensiva la etapa de la instrucción fiscal a otros imputados procesales, y yo pienso que lamentablemente tendremos mucho más de esto, pero esto da cuenta de los alcances que ha tenido la narcopolítica en el Estado ecuatoriano. Y esto nos lleva a la consulta popular. Se aspiraba que el gobierno asuma estos temas, los digiera y proponga cambios para el Ecuador. ¿Lo ha hecho? Ningún cambio, déjeme decirle, querido Gustavo. Yo creo que esta es una tomadura de pelo a los ciudadanos ecuatorianos. En el caso de la consulta popular no tiende sino a satisfacer un interés más de carácter político del presidente Noboa, pero de ahí a tener algún cambio trascendental respecto de temas de la seguridad dentro del Estado, que parece ser el perfil al menos que tomaría esta consulta popular, en lo absoluto. Repito, esto parece más una tomadura de pelo, y digo esto porque muchas de las preguntas que hoy se plantean
Unas ya podrán ser claramente implementadas a través de la reforma constitucional que está tramitándose en la Asamblea Nacional y que tienen que tener un referéndum aprobatorio en donde se permitirá la inclusión de las Fuerzas Armadas en temas de la seguridad pública, y otras que muy centralmente se refieren con reformas de carácter legal. Varios han sido los analistas que han sugerido esto, y es que efectivamente es así. El tema de la tipificación de ciertos delitos, el tema del porte y utilización de armas, el tema de la utilización de las armas decomisadas. Fíjese que en esta pregunta, para ponerle un ejemplo nada más, la propia Corte Nacional de Justicia en su momento ya emitió una resolución de carácter general que en aquellos procesos penales en donde se decomisen ciertas armas, estas podrán pasar a mano y uso de la fuerza pública ecuatoriana. Es decir, una serie de preguntas intrascendentes, muchas de ellas que ameritaban y simplemente a través de una reforma legal, dan cuenta de la tomadura de pelo que hoy tenemos. Finalmente, una pregunta que parece desarticulada, descontextualizada, el tema de los casinos, una serie de contradicciones en el tema de los anexos que ha propuesto el propio presidente Noboa, dan cuenta de la ligereza, Gustavo, con la que se ha tomado el tema de la consulta popular en el caso ecuatoriano. ¿Qué considera usted pretende Noboa con estas propuestas, con estas 11 preguntas que dio a consideración de la Corte Constitucional? ¿Está simplemente de una manera un poco forzada cumpliendo con uno de sus ofrecimientos de campaña? Usted es agudo en sus preguntas siempre, Gustavo, y yo creo que esa es la pregunta clave acá. ¿Cuál es la pretensión que está detrás de esta intención del presidente Noboa con este pliego de preguntas que se ha sometido a la consulta popular? Bueno, la primera pregunta es llamativa, ¿no? Porque es que si realmente él tenía un acuerdo programático dentro de la Asamblea Nacional, lo propio hubiese sido que estas preguntas no merezcan un pronunciamiento a través de la consulta popular, sino que sean tramitadas a través de la Asamblea Nacional. Eso no hemos tenido. De manera que esto más parece un capricho de carácter político, aprovechando la coyuntura política y los altos índices de popularidad, pero vamos a ver hasta dónde le es beneficioso esto al presidente Noboa, porque puede también resultar un riesgo. Recuerde usted, estimado Gustavo, que las consultas populares, para decirlo de alguna manera, desde la vuelta a la democracia, en más de una decena de consultas populares, han sido utilizados como mecanismos de ratificación, aprobación o desaprobación de la gestión de los gobiernos de turno. Lo propio está sucediendo actualmente, pero no sabemos con qué intención. Ya veremos qué es lo que le dice la Corte Constitucional. Hay otras preguntas también, para poner un ejemplo, que podrían merecer algún cuestionamiento de la Corte, sobre todo el tema de la movilidad humana, el tema de los extranjeros, que yo creo que es necesario tomar medidas, ciertamente, pero esto podría haberse canalizado también a través de una reforma legal. Es decir, una serie de preguntas innecesarias, además de un proceso costosísimo para el caso ecuatoriano, que en nada servirá para resolver los temas más acuciantes. Solamente permítame decir algo más, querido Gustavo, y es que el texto de las preguntas ni siquiera conlleva implícito un cambio normativo directo. Simplemente se nos está preguntando si estamos de acuerdo en que el presidente envíe un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Luego habrá que ver qué sucede. Es decir, creo y me ratifico en que es una tomadura de pelo lamentable y costosa para el caso ecuatoriano. El presidente de la República, en sus primeras declaraciones tras la avalancha de críticas que se han dado a estas preguntas, ha señalado estar dispuesto a incluir incluso nuevas preguntas que vengan desde la sociedad civil o incluso de otros partidos políticos. Lo que ha dicho que le molesta es los protagonismos que se intentan tener en este proceso. En todo caso, ¿considera usted que se puede dar esta apertura y quizá configurar una mejor consulta popular con temas realmente relevantes que vengan a corregir o a ser parte de las soluciones para estos gravísimos problemas que está viviendo el país, particularmente en materia de seguridad? Lo que pasa es que, querido Gustavo, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué esta preocupación no se la planteó antes del presidente Noboa? Es decir, los ecuatorianos ni siquiera conocíamos cuáles eran el contenido de las preguntas que eran enviadas a la Corte Constitucional. ¿Por qué no se planteó este espacio de diálogo amplio, de consenso, de discusión democrática, en donde se invite a la sociedad civil, la propia academia ecuatoriana, para que pueda colaborar en la discusión del texto de las preguntas? En una suerte de ocultismo acá, se elaboraron el texto de las preguntas, luego se enviaron a la Corte Constitucional, ni siquiera conocíamos cuáles eran el texto que se había propuesto. Hoy,
vemos con atención cómo es que el presidente dice que se pueden incluir nuevas preguntas. Recuerde que nuevas preguntas tienen que ver con nuevos plazos en la Corte Constitucional, nuevos términos que tienen que decurrir. Es decir, no es una cuestión sencilla de añadir simplemente más preguntas. La Corte Constitucional, recuerden ustedes, tiene 20 días término para pronunciarse. Si es que el presidente de la República decide incluir nuevas preguntas, esto será un nuevo término a decurrir en la Corte Constitucional para que haga el control de constitucionalidad de las preguntas. Porque es que en este país las cosas se hacen al revés. Acá parece ser que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es decir, no tiene lógica que ahora se pretenda plantear una discusión nacional sobre esto cuando hubiese sido deseable que se plantee una discusión previa, ¿no? En todo caso, si se quiere cambiar para bien el marco legal, el marco constitucional en el país, ¿por dónde se debería apuntar? Gustavo, esto bastaba para muestra un botón. Las dos primeras preguntas que plantea el presidente de la República respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de la seguridad pública y seguridad dentro del Estado ya obedecen a una reforma parcial a la Constitución. La insistencia, recuerde usted, del presidente Lazo de plantear unas preguntas en donde se quería evidenciar la intervención de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad. La Corte Constitucional en su momento le dijo, esto no puede ser tramitado a través de una enmienda, tiene que ser tramitado a través de una reforma, y ese es el proceso que se ha seguido en la Asamblea Nacional. Bastaba simplemente esperar el trámite que hoy se ha dado en la Asamblea Nacional, que luego merecerá un referéndum aprobatorio, que es la parte que toca, y luego a través de simples decretos ejecutivos poner en marcha toda la actividad de las Fuerzas Armadas en temas de la seguridad. Fíjese, entonces, esto es una falta de sentido, no tiene lógica alguna que se planteen este tipo de preguntas, además del tema costoso que supone para los ecuatorianos. Yo ya no sé si decir que esto parece más bien un capricho político del presidente Noboa, que inclusive podría tener un costo. Ciertamente, muchas de las preguntas merecerán una aprobación, dada que se orienta en el tema de la seguridad nacional, en el tema de la seguridad pública, y es probable que tengan una aprobación favorable, es decir, un sí respecto de los ciudadanos. Esto habrá que ver cómo se van dando los tiempos políticos y cuáles son los cuestionamientos que se van generando. También una alerta a ver qué es lo que le dice a la Corte a las preguntas que ha planteado el presidente. ¿Y qué piensas sobre esa pregunta fuera de contexto, la pregunta 11? Absolutamente cuestionable, una pregunta desencajada que nada tiene que ver con el hilo conductor de los temas de la seguridad que se plantean, que obedecen más bien a reformas legales que bien podrían ser tramitadas en el supuesto acuerdo que tiene el presidente Noboa en la Asamblea, pero esta última pregunta absolutamente desencajada. Y además, habría que decirlo, en tiempos en donde la seguridad es lo que la mayor preocupación de los ecuatorianos, plantearse nuevamente el tema de los casinos, algo que ya mereció un pronunciamiento popular cuando el presidente Correa ya había consultado respecto a la vigencia o no de los casinos, volver a plantearle a la ciudadanía. Habría que ver cuál es el interés también que está detrás de esta pregunta que parece absolutamente desencajada dentro del banco de preguntas que se ha solicitado a la Corte. Quisiera preguntarle también sobre otro tema coyuntural, ha pasado a segundo plano por varias razones, pero está pendiente. Este es del asilo político solicitado por Jorge Glass en la Embajada Mexicana. Jorge Glass es una persona que tiene 2 sentencias en firme, que está cumpliendo parcialmente una pena, que ha fallado ya a las presentaciones que tenía que hacer, que se escuda en una sede diplomática para evadir a la justicia ecuatoriana y que pide asilo político. Sobre esto el presidente Noboa duda, y lo hace públicamente en declaraciones de cómo tiene que proceder, de si está obligado o no a dar ese salvoconducto en caso de que México le dé asilo. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la ve usted? Estimado Gustavo, jurídicamente hablando, no cabe ningún asilo para un tema como el que se le plantea en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Acá los cuestionamientos que se le realizan son delitos contra la administración pública, no se trata de ninguna persecución política. Acá los que ha habido es un debido proceso y naturalmente ha ameritado una sentencia por parte de los órganos jurisdiccionales. Es inviable que pretenda evadirse el cumplimiento de las sentencias dentro del Estado ecuatoriano a través de solicitudes como esta. Yo creo que es totalmente improcedente, ¿no? ¿Piensa usted entonces que México no lo concederá? Bueno, recordemos que esta es una facultad y una potestad soberana del Estado mexicano de hacerlo, pero lo que digo es que existen ciertos límites admisibles y figuras aplicables dentro del sistema jurídico. No puede invocarse la figura del asilo
político, subrayo, para incumplir decisiones de carácter jurisdiccional que tienen que ver con delitos en contra de la administración pública. De lo contrario, fíjese usted, el día de mañana tendremos cientos de asilos de personajes de la política pública ecuatoriana pretendiendo evadir el cumplimiento de sentencias de órganos jurisdiccionales que tienen que ver con delitos contra la administración pública. Es absolutamente inviable. Bien, le agradecemos, doctor López, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Gustavo, y un excelente día. Declaraciones del doctor Sebastián López, académico, profesor de Derecho Constitucional.